Les doy la bienvenida a una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos, de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. ¡Comenzamos! Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Gracias por acompañarme en una emisión más de su programa Entre Finanzas e Impuestos. Hoy vamos a platicar un tema muy interesante y muy ad hoc para este mes de mayo. Sucede que ya presentamos la Declaración Anual de las Personas Físicas y de las Personas Morales. Y ahora, en mayo, empezamos con el día primero, el Día del Trabajo. Pero, posteriormente, viene una obligación fiscal que todos los patrones deben asumir. Y esta es el reparto de utilidades, la famosa PTU. Y es algo que ha resultado un tanto como controversial porque nos involucra a una disposición que el pasado 21 de abril del 2021 el Ejecutivo llevó a cabo, modificando el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Y bueno, esto ha causado una serie de confusiones respecto al cálculo. Y usted como patrón, como empresario, como empleador, debe saber cómo es que se lleva a cabo el cálculo, no precisamente en cuanto a las cantidades o factores que se determinan para determinar precisamente cuánto hay que pagar de PTU a nuestros trabajadores, sino que de alguna manera se involucre con esta nueva disposición que desde 2022 ha causado confusión a los trabajadores, pensando precisamente que podría ser un beneficio para el gremio laboral. Pero, pues, sin duda, las medidas populistas, de ahí que se ha dado esta confusión, porque, pues ahora con los 3 meses o el promedio de los 3 años anteriores, como reza la disposición en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo, y anteponiendo esto a lo que se mencionaba del 10% de la utilidad que se deba repartir entre todos los trabajadores, pues podría haber reclamos y entonces esto, como medida populista, pues hay que conocerlo, hay que entenderlo, para que no lo tome por sorpresa. Así que, para tal efecto, he invitado a una amiga, a una colega, a la contadora y licenciada en Derecho, Sandra Cuevas, quien nos explicará a detalle cómo es que debemos entender, sensibilizarnos, involucrarnos en este tema de la PTU, por lo que vamos a tratar el asunto con puntos finos, algo muy detallado en cuanto a saber y cómo hacerle para prevenir ciertos riesgos, porque no nada más es entender la Ley Federal del Trabajo, es entender que constitucionalmente existe esta disposición, algo que en algunos países, por ejemplo, de América Latina, solamente existe, como es el caso de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela. Y en el caso de España, por ejemplo, en Europa, también lo contempla en su constitución, como es nuestro caso en el mismo artículo 123, apartado A. Pero bueno, para no hacer más preámbulo de este tema, tenemos con nosotros a Sandra Cuevas. Sandra, bienvenida a este espacio de Entre Finanzas e Impuestos. Y bueno, ya hice un preámbulo un poquito extenso, pero al final creo que es importante que nuestros amigos sepan de qué vamos a hablar y que no solamente en México existe esta PTU, sino en otros países de Latinoamérica, en España se contempla en su constitución y en Estados Unidos, por ejemplo, no existe. Pero bueno, ahora como patrones nos vamos a enfrentar a algo muy diferente por esta disposición en modificación del artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo. Así que, Sandra, por favor, platícanos, ¿qué debemos saber? Gracias, Sergio. Pues, en primera instancia, gracias por la invitación. Un gusto estar contigo compartiendo estos temas. Y bien, como lo comentas, estamos en el mes de mayo, un mes en el que la mayoría de los trabajadores espera esta percepción de la PTU. Por costumbre, lo puedo decir así, nos quedamos con la idea de que mayo es el mes del reparto de la PTU. Vamos a ver algunos puntos finos, como bien lo comentas,
Y en efecto, vamos a partir de qué es eso de la PTU, lo escuchamos mucho, como su nombre lo dice, no es más allá que esa participación de los trabajadores en las utilidades de la empresa a la que prestaron servicios. ¿En qué ejercicio? Estamos ahorita ubicados en 2023 y entonces esta PTU que se va a repartir en 2023 corresponde al ejercicio 2022. Entonces definamos esa PTU como eso, como esa participación que está teniendo el trabajador en esas utilidades en la empresa donde contribuyó y prestó esos servicios. Luego entonces, otro punto a acotar es que la PTU es un derecho constitucional que emana, como bien lo comentaste, de ese artículo de la Ley Federal del Trabajo, el 123. Recordemos que tenemos dos apartados dentro de este artículo, el A, que corresponde al sector privado, y es donde nos ubicamos en este análisis que haremos el día de hoy. Entonces, la PTU que se reparte es a estos trabajadores, colaboradores del sector privado, contemplado en esta fracción novena. Y entonces, tenemos adicional a la Constitución y a la supremacía de ley, pues nuestra ley reglamentaria, que es la Ley Federal del Trabajo. Artículos 117 al 131 encontrarán todo lo referente. Y como bien lo comentabas, vamos a hacer un análisis lo más claro posible, nos vamos a ir a esos puntos finos, y entonces, fui colaborador en una empresa, la empresa tuvo una renta durante el ejercicio 2022, en conclusión, 2023 me toca un pedacito de esa utilidad. Y esto es a tema personal, a mí se me hace un poco injusta la ley. Recordemos que en tema laboral siempre los derechos del trabajador son los que van a prevalecer y se va a cuidar y se va a cubrir y se va a cobijar a este trabajador. Y si bien lo hacemos partícipe de esas utilidades, ¿qué crees, Sergio? Que no los hacemos partícipes de las pérdidas. Entonces eso lo vemos en empresas de nueva creación, donde los primeros años, la tendencia 2, 3 años, siempre van a ser de pérdida, pues ahí el trabajador no participa, desgraciadamente. Y lo vimos también claramente en la pandemia, ¿no? O sea, las empresas estuvieron generando demasiadas pérdidas y resulta que también 2022 ya es un año donde se van recuperando la mayoría de las empresas y resulta que también esas pérdidas generadas durante el 20 no son parte de esta mecánica para determinar la base de PTU, que a grandes rasgos, vamos a decirlo así, es un 10% con lo que tenemos vigente actualmente a través de las comisiones, que son las que determinan este porcentaje de reparto. Eso no lo viene en Constitución, no viene en ley de ISR, no viene en Ley Federal del Trabajo, viene a través de estas comisiones creadas precisamente para este reparto, y ahí se determina el 10% sobre esas utilidades. ¿Cómo ves, Sergio? Así es, exactamente como tú lo mencionas, Sandra. Hay que entender este tema para poder llevarlo a la práctica de forma correcta. Y pues bueno, es muy interesante todo lo que nos has comentado. Tenemos que ir a un corte rapidísimo y le pido a nuestros amigos que nos están viendo y escuchando que no se vayan. En un momento regresamos con este interesante tema. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno, los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos.
Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bien, este tema de la PTU, tan interesante, pues hay que interpretarlo básicamente como que no es una remuneración que debe recibir el colaborador respecto a su trabajo, sino a la redistribución de la riqueza. Y como tal, lo mencionabas, Sandra, los trabajadores pues no participan tampoco en las pérdidas, ¿no? Y esto para los empresarios pues también es algo pues grave porque la crisis y todo esto que ha sucedido respecto a las altas cargas laborales a las que hoy nos enfrentamos, pues vienen a encarecer más el precio de los productos y de los servicios. Y es algo que también el consumidor, el cliente, no lo entiende. Pero al final, bueno, veamos cómo este tipo de situaciones, pues yo las he de llamar por su nombre, populistas, han hecho que precisamente nuestra economía merme. Y ahora, bueno, yo creo que igual en algún momento de lo que nos vas a comentar, seguramente vamos a platicar de esa iniciativa de la reducción de la jornada laboral, en donde también va a haber un problema, ¿no? Y si nosotros utilizamos para el cálculo del PTU un factor con base a los días laborados, pues bueno, imagínate, 8 horas menos, ¿no? Un día menos de la Así es, reducción de Sergio. 48 a 40 horas, ¿no? Medidas populistas en donde, pues el colaborador desafortunadamente al desconocimiento o por desconocimiento, pues se va con ideas falsas. Pero, pues en este caso, como empleador, como patrón, y por qué no también como colaborador, puede estar muy al pendiente de este tema, de este tipo de programas en donde pueda usted aprender y asimilar e involucrarse, pues desde luego ahora con Sandra, que nos va a platicar más al respecto y los puntos fines. Claro que sí, Sergio. Mira, algo que pasa mucho en nuestro país es que se navega con bandera de defender los derechos laborales. Y un claro ejemplo es la reforma que tuvimos en tema de subcontratación, que dicho Claro. sea de paso, también tuvo ese impacto dentro de la PTU. Entonces, a veces el desconocimiento, como bien lo dices, ¿quién es el que se preocupa y se ocupa de todos estos temas laborales? Pues el empresario, en primera instancia, porque es al que le impacta, le va a impactar que en el pago. Entonces, ese es el primero en involucrarse en este tipo de temas. Y al trabajador, ¿qué le llega? Le llegan esas noticias que muchas veces es eso, nada más noticias que salen así, pero no tienen certeza, no hay realidad y de repente hay mucha desinformación. Y la información al final del día es poder. Entonces los trabajadores, desgraciadamente, forman ideas erróneas que se las venden, vamos a decirle así, tal cual, se las venden como ciertas, lo cual ya llevándolo a la práctica, pues tiene cierta complejidad. La PTU parecería un tema muy sencillo, ¿no? 10% de la utilidad, ok, me toca un reparto de PTU, pero ¿qué creen? Yo comentaba esta reforma de abril del 2021 en tema de subcontratación. Y ahí viene una limitante, ¿no? Un tope que también te puedo decir, Sergio, no es nuevo, ya teníamos contemplado dentro de la Ley Federal del Trabajo un Claro. tope de un mes en cuanto a reparto de PTU, pero ahora se alardea el tema de tener 3 meses como reparto de PTU o el promedio de los últimos 3 ejercicios donde el trabajador haya obtenido PTU, lo que sea mayor, ¿no? Lo que al trabajador, lo reitero nuevamente, cobijando estos derechos laborales, lo que al trabajador convenga. Y resulta que imagínate una empresa que puede ser muy rentable, que también llega a existir en nuestro país, pueden ser muy rentables y se quedan con un porcentaje sí, del 10% determinan la PTU, pero supera estos dos parámetros que te acabo de comentar. Y entonces, Totalmente. ¿dónde están los derechos que estamos cuidando? Y ahí te voy a decir un secreto que a lo mejor no han analizado muchos de los trabajadores. En esta reforma de subcontratación, que no es el tema, pero es importante traer la colación, se defendían los derechos laborales aparentemente, pero también el empresario se empezó a sentir ahorcado, ¿no? Súper ahorcado. Y este es precisamente una negociación a la que se llegó, ok, está bien, voy a ceder en esto, voy a ceder en esto otro, pero dame oportunidad que por lo menos en la PTU tengamos ciertas limitantes. Y este precisamente es el resultado de esa negociación, ¿no? Hay un tope.
Antes no existía. Bueno, ¿y dónde queda entonces eso de los derechos laborales? Eso sí hay que decirlo muy claro. Si hay una PTU superior que determinada bajo este parámetro del 10%, que ya una vez distribuida, que ahí también es un tema técnico, pero para que estén conscientes los trabajadores, la PTU o más bien, esa PTU se va a repartir en dos, vamos a decir, el pie se parte a 50 y 50 se reparte con base en días laborados, que ahí viene el impacto que comentabas de esta reforma de jornada que se pretende, y el otro 50 se reparte con base en salarios devengados. Y nos volvemos a meter, porque como bien comentas, los contadores nos encanta estar ahí complicándonos la vida, y entonces nos volvemos a meter en problemas. ¿Y qué salario? Porque tenemos salario base de cotización, tenemos salario diario integrado, tenemos por otra parte salario de aportación del Infonavit, y entonces empezamos ahí a complicarnos. Bueno, te voy a decir en conclusión, no se metan en problemas, es el salario contemplado y definido en nuestro artículo 82 de la Ley Federal del Trabajo, donde no entran las gratificaciones, donde no entra el tiempo extraordinario. Entonces, desgraciadamente también nuestras leyes son muy complejas, tenemos demasiadas definiciones al momento de la práctica, cuando ya estamos repartiendo, cuando ya estamos viendo a qué trabajador sí y a qué trabajador no, nos metemos en estos problemas. Y traigo aquí otro tema fino. ¿Qué crees, Sergio? Que no a todos los trabajadores les toca PTU. Claro, claro. Directivos, o sea, ¿quiénes son los que más trabajan en la empresa? Yo podría decir que todos somos importantes dentro de las empresas, ¿no? Desde esa persona que traemos organigramas en los que seguimos con los escalafones y este depende de este. Bueno, este trabajador que encuentras al final de este organigrama y el directivo más importante del área que gustes y mandes son muy importantes, pero se entiende que estos directivos cuidan los intereses del empresario. Por eso es que ellos no forman parte de este reparto de utilidades. Entonces vuelvo otra vez a traer a colación el tema de dónde están la justicia laboral, ¿no? Entonces ellos, que a veces son los que no tienen un horario, los que no hay un fin de semana, los que rara vez se van de vacaciones, no están contemplados, más bien están excluidos de este reparto de PTU. Imagínate. Así es, y bueno, también la ley señala respecto a las trabajadoras del hogar, que bueno, es válido también. No es algo en donde se genere un ingreso del hogar, precisamente, pero hay exclusiones, como bien lo señalas, ¿no? Y luego con todo esto que tú también mencionaste en un principio, en cuanto a la reforma laboral para el tema de la subcontratación y el REPSE, bueno, sabemos que antes los esquemas que se manejaban precisamente trataban de omitir esta obligación hacia los trabajadores, ¿no? Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas. Al final, siempre el empresario tiene que salir pagando con los platos rotos. Porque, bueno, hay que saber que las disposiciones para este año también han aumentado muchísimo la carga laboral, ¿no? Y en ese sentido, la negociación, como bien le llamas, pues ha hecho que este tope de 3 meses, el promedio de la PTU de los 3 años anteriores, pues a veces sea menor de lo que en realidad pueda recibir el colaborador. Muy bien, Sandra, vamos a un corte rapidísimo. Le pido al público que no se vaya, que siga con nosotros y en un momento regresamos. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. ¿Tienes en tus manos la ardua tarea de velar por tu empresa? No te preocupes, no estás solo. IDC Online es tu fiel aliado a través de sus útiles herramientas como calculadoras, indicadores financieros, salarios mínimos, formas y formularios, cuotas de seguridad social, legislación y criterios, impuestos sobre nóminas, IDC seminarios, artículos en tendencia y casos prácticos para un análisis más profundo. Incluso puedes escuchar nuestro podcast dentro del sitio. ¿Te interesa regularizarte ante el IMSS? Bueno,
Los interesados deben comunicar tal intención al Seguro Social y leer diferentes artículos en las diferentes secciones que te esperan dentro de IDC Online. Secciones como Seguridad Social, Laboral, Fiscal, Contabilidad Fiscal y Finanzas. Podrás estar al día en todos los temas para mantener en orden tu empresa y todas sus áreas. IDC Online es accesible a través de todo dispositivo electrónico como computadoras, tabletas e incluso está en la palma de tu mano en tu celular. Solo ingresa a idconline.mx y comienza a navegar. Recuerda, IDC Online es tu mejor aliado. Entre finanzas e impuestos. Regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Y bien, Sandra, pues este tema sin duda es muy importante y yo creo que vamos a aterrizar poco a poco situaciones que el patrón debe entender y involucrarse, desde luego, como lo he mencionado, pero el momento de la causación, el momento en el que debo yo pagar esta PTU. Y luego hay temas laborales que también me gustaría que los aterrizáramos rapidísimo, pero yo creo que en primer lugar, esta situación de en qué momento tengo yo ya la obligación de pagar la PTU y no precisamente como se señala y se ha mencionado, mayo, mes de la PTU. Así que Exacto. platícanos. Sí, Sergio, fíjate, también tenemos ahí una particularidad en tema de quiénes pagan la PTU. A diferencia de nuestras legislaciones, y como te comentaba, tenemos infinidad de normas y leyes aplicables al tema fiscal, laboral y todo este ámbito. Para tema de PTU, vamos a dejarlo claro. Las empresas que contempla la ley laboral para obligadas a pagar la PTU son así de sencillo. Eres un centro de trabajo y tienes colaboradores, eres empresa y por tanto estás obligado a PTU. Oye, pero es que yo soy una AC, ¿no? Oye, es que yo soy una persona física que presta servicios profesionales y por la definición que viene en código, yo no soy considerada empresa. Para el ámbito laboral, eres un centro de trabajo y tienes trabajadores a tu cargo, ya sea uno, entonces eres empresa y estás con esta obligación. Hay que dejar muy claro eso, ¿no? Porque a veces decimos, no, yo no soy empresa, sí tengo trabajadores, pero no estoy obligado. Partiendo de eso, Sergio, pues precisamente dentro de nuestras leyes fiscales se contemplan fechas distintas para la presentación de la declaración anual. Y entonces el artículo 122 de la Ley Federal del Trabajo nos dice que tiene que ser el pago de la PTU dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagar el ISR anual. Claro ejemplo, personas morales, que es de los más comunes, ellos cuando tienen la obligación de pagar su declaración anual el 31 de marzo. Entonces, a partir de esa fecha, son 60 días siguientes para el reparto de PTU, que empata con lo que normalmente conocemos, mayo. Pero, ¿qué pasa con las personas físicas? Ellas la obligación de hacer su pago anual de ISR es el 30 de abril. Entonces, no hablaríamos que estuvieran cobrando una PTU en mayo, sino en junio. Ahora bien, otro tema, las personas morales que tributan en título 3 de la ley de ISR son las que no tienen fines de lucro, pero que por esa definición que te comentaba, son centro de trabajo y tienen colaboradores a su cargo, resulta que hay algunas que pueden no tener base de ISR, pero habrá otras que sí, y ellas presentan su declaración anual a más tardar el 15 de febrero. Otro caso, los RIF, que todavía tenemos algunos RIF que siguen tributando por resolución miscelánea que cuentan con este régimen actualmente. Bueno, ellos, recordemos que no presentan declaración anual y en tema de PTU, la fecha que vamos a tomar de referencia es cuando deban presentar el último bimestre del ejercicio. ¿Qué quiere decir? Ellos el último bimestre, que es el sexto, lo presentan a más tardar el último día del mes siguiente, que en este caso sería enero. Entonces, como puedes ver, las fechas van cambiando. Claro. Y adicional a eso, ¿qué crees, Sergio? Que también de una reforma que tenemos ahí el 1 de mayo de 2019, en el artículo 3 ter de la Ley Federal del Trabajo, nos habla y nos especifica que salvo que la ley especifique que son días naturales,
vamos a decir siempre que son días hábiles. Y entonces ahí voy a dejar esto sobre la mesa para que los colegas y quienes nos estén viendo lo analicen, porque entonces hablaríamos sí de 60 días, Sergio, pero de 60 días hábiles. ¿Y qué crees que estamos haciendo? Nos está rigiendo la costumbre, nos estamos yendo sobre esos 60 días naturales, ¿no? Claro, Entonces claro. estaríamos hablando de fechas más extensas. Y ya nada más para cerrar esta idea, Sergio, fíjate que también estos derechos prescriben. El trabajador tiene un año después de que sea exigible. ¿Qué quiere decir exigible? Yo tengo ese plazo de 60 días. Al siguiente día se hace exigible mi derecho como trabajador. Y entonces, después de esos, vamos a decir, al día 61, que ya se hace exigible, de ahí en adelante el trabajador tiene un año para que prescriba ese derecho al cobro de su PTU. Hoy, 2023, puedes tener trabajadores que ya no colaboran en la empresa, pero que fueron parte o partícipes más bien de esa utilidad generada en el 2022 y estarían durante este plazo permitidos hacer exigible su pago de PTU. ¿Qué te parece, Sergio? Muy bien, y bueno, yo creo que la clave es la subordinación, ¿no? Cuando existe la subordinación, entonces ya existe la obligación, y bueno, desde luego, puntos muy importantes que señalaste es el tema de las sociedades que están en el título 3, como las asociaciones civiles, y sabemos que estas únicamente emplean un porcentaje, que es el 5%, de los donativos recibidos para gastos administrativos, ¿no? Y que pues también hay que saber en qué momento es cuando se obtienen utilidades, ¿no? Y esa utilidad es básicamente por aquellos que no son considerados donativos, ¿no? Y los gastos hechos que precisamente no pueden considerarse como administrativos. Y bien, son situaciones que esto debemos entender, porque mencionaste también algo muy importante, el RIF no se ha muerto, por disposición de resolución miscelánea sigue vivo, ¿no? Y entonces los que tributan con coeficiente de utilidad en RIF tienen esta obligación. Y luego tenemos el reciclo, ¿no? El reciclo también nos obliga, siendo personas morales o siendo personas físicas, teniendo empleados, teniendo subordinados. Así que, pues un tema más por demás interesante y yo creo que hay que tener mucho cuidado, sobre todo en cuestiones laborales que rapidísimo quisiera yo comentar, Sandra, y si tienes algo que agregar, te lo voy a agradecer. Claro. El hecho de que hay disposiciones laborales como conformar una comisión precisamente para la PTU, ¿no? Para el reparto de utilidades. Y esto ninguna empresa lo hace. ¿Sí? Es correcto. Teniendo trabajadores, es importante que también conozcamos la Ley Federal del Trabajo. No todos son impuestos, no todo es el tema de pagar. Hay que llevar a cabo en el ejercicio de nuestras empresas la normatividad laboral y constituir no solamente estas comisiones de seguridad e higiene o para la PTU. Así que, Sandra, no sé si tengas algo más que agregar. Importante. Las comisiones se tienen que conformar sí o sí, no es nuevo, es algo que nos puede revisar la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, está dentro de sus facultades y se conforma por la misma cantidad de representantes de los trabajadores y la misma cantidad de representantes de los patrones. Entonces, puede ser uno y uno, pero lo importante aquí es contar con ellas. Si no existen estas comisiones, sí puede ser el patrón acreedor a una sanción. Y esperemos, y eso sí, en mi práctica sí me ha tocado ver sanciones de este tipo. Entonces es algo que, como bien comentas, se ha dejado de lado, pero es importantísimo. Las comisiones son parte de este ámbito de reparto de PTU. Muy bien. Pues Sandra, yo te agradezco mucho el que hayas sido tan puntual con estos temas y que yo espero que le haya sido de utilidad a toda aquella persona que nos ve, persona física o moral, bueno, moral por sus representantes legales, y todos aquellos que están encargados de tomar las decisiones en las empresas. Yo le agradezco a nuestro público, a IDC TV, que haya tenido el tiempo y el espacio para nosotros y para tratar este tema. Así que también lo espero la próxima semana para continuar con un tema interesante. Y muchísimas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.